El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: también nosotros vamos contigo. Fueron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis algo para comer? Ellos contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla por la abundancia de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería, le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan algunos peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, María Santísima, nuestra Madre. A ver, muy bien, ya han apagado la alarma. Bueno, el Evangelio que hemos escuchado, bellísima narración y Evangelio consolador. Piensen nada más ustedes qué sentimiento brota cuando unos hijos han partido a la guerra. Los papás esperan, ansiosos, la vuelta de esos hijos. Termina la guerra y no llega el hijo. O no llega el esposo, una esposa que espera a su esposo. Y espera. Y están llegando los soldados que han sobrevivido a la guerra, están volviendo a su casa. Y quizás esa esposa no ve a su esposo. Esos papás no ven que llegan sus hijos. Y de repente, una buena mañana,
lo ve entrar por la puerta de la casa. Qué bonito. ¿Cómo se siente esa mamá? Sin palabras. No sabe qué decir. ¿Cómo se puede sentir esa esposa? A ese esposo que ha amado, no tiene palabras. Es algo parecido a lo que les pasa a los apóstoles. Tratan de volver a su vida a ellos. San Pedro siempre es cabeza. Eran pescadores, están tratando de rehacer su vida porque Jesús ha resucitado, pero todavía no les ha dicho todavía que ya empiecen a predicar. Están juntos porque se quieren, son amigos. Ya Jesús se ha aparecido otra vez. Imagínense ustedes si de repente ahí está. Qué hermoso. Jesús sabe que sus discípulos están pescando toda la noche. Un milagro. Tiren la red a la derecha. Y San Juan Evangelista, que ese es el apóstol que intuye fácilmente dónde está Jesús, recuerda el milagro anterior. Mira a la orilla desde lejos y le ve a Jesús. Y le da un codazo a San Pedro. Pedro, es el Señor. Aquí está lo que dice, ¿no? Es el Señor. Con esa palabra ya lo dice todo. No tiene palabras, está emocionadísimo San Juan. Es el Señor. Y San Pedro, que es afectuoso, que tiene tanto amor al Señor, quiere ir a su lado. Y dice aquí, no espera a remar con la lanchita, sino se tira al agua. Se tira al agua. Y los otros vienen detrás jalando los peces en la red. Y llega a tierra y van a notar los apóstoles el cariño que les tiene el Señor. No les dice palabras. Aunque les ha preguntado por los peces, fíjense, dice aquí, encontraron que Jesús estaba solo, pero estaba cocinando algo de pescado y había traído un poco de pan. ¿Qué significa eso? Algo muy sencillo. Jesús les quiere mostrar su cariño de manera sensible. Les quiere dar de comer. Algo tan sencillo, pero ahí está, botón de muestra. Jesús se preocupa de ellos, hasta de la comida se preocupa. No han desayunado, toda la noche han estado trabajando y ahí está, les tiene la comida ahí puesta. Este es un gesto maternal. Jesús tiene esa ternura. Y los apóstoles están en shock, no hablan, comen, callados, están tímidos. Aquí dice esto. Ninguno se atrevía a preguntarle quién era, porque están mirándole cara a cara a Jesús. Y dice, qué hermoso, queridos hermanos. Esto es nuestro Dios, así es. No le reprocha los pecados a San Pedro, no le dice a los apóstoles toda la mala vida que han llevado. Qué hermoso, qué hermoso. Eso es Jesús, eso es Jesús. Y es lo que nos quiere a nosotros decir. Nuestra fe para nosotros tiene que ser como ese momento de la pesca. Los apóstoles están saliendo ya de la noche. Eso es Jesús, la luz después de la noche. ¿Qué es Jesús? Después de un trabajo sin fruto, agotador, Él es resultado rápido, rápido. Después de no poder, la alegría de poder. Eso es Jesús. Eso les hace experimentar a los discípulos. Es Jesús que está en medio de ellos. Es la alegría de los apóstoles. Se saben que están solos, que tienen que trabajar duro, pero está Jesús ahí. Y es la alegría, queridos hermanos, que hoy el Señor nos quiere transmitir. En medio de nuestros quehaceres cotidianos, en nuestras penas, nuestras alegrías, Él está presente.
Él vela, sabe que trabajamos. Y si Él hace falta, hará milagros en nuestras vidas. Nos pide a nosotros nada más. Nos pide a nosotros que confiemos en Él. Él está presente en su iglesia, no está lejos. Y aquí, segunda parte, queridos hermanos, el gran modelo, San Pedro. La primera lectura nos ha hablado de San Pedro, aquí también. Esta página de San Juan, clave para entender la misión del apóstol San Pedro. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, le dice Jesús 3 veces a San Pedro. ¿Qué está diciendo con esto Jesús? A ver, ¿por qué le da sus ovejas? A ver, ¿qué significa esto? Ahora le pregunto a ustedes, ¿qué significa cuando Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? Y San Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y después Jesús le dice, apacienta mis corderos. ¿Qué significa? ¿Jesús era ganadero? ¿Qué le está dando? A ver, vamos a ver. Fácil. ¿Era ganadero? Entonces, ¿por qué dice ovejas? ¿A quién está entregando? A nosotros, claro. Qué bonito. Aquí estamos nosotros, toda la iglesia. Jesús le está diciendo, mira Pedro, yo sé que has pecado, yo sé que has fallado, pero confío en ti, porque yo sé que tú me amas. Yo sé que te puedes levantar, confío en que tú ahora vas a confiar en mí. Y ahora cuida de mis ovejas. Son mis ovejas, no son tuyas, le dice. Mis ovejas. Yo me voy al cielo y tú cuídalas. Esta es la famosa promesa. Perdón, ya es aquí Jesús cuando le transmite lo que se llama la autoridad sobre su rebaño. Jefe de su rebaño, de la iglesia, de toda la iglesia. De toda. Bellísimo, queridos hermanos. Así es Jesús. Con San Pedro aquí nos dice, Dios siempre reempieza con nosotros. Tú fallas, eres débil, te arrepientes, Dios sigue empezando. Te perdona, sigue empezando. Aquí está con San Pedro. Por eso San Pedro también va a ser un apóstol agradecidísimo, porque se sabe amado a pesar de sus flaquezas. San Pedro siempre metía la pata. Y otra cosa, cuando Jesús le dice apacienta mis corderos, no es que San Pedro va a ser un pastor como poético, sentado en un cerrito, vigilando las ovejas, bonito, todo verde. No. Jesús aquí, queridos hermanos, le dice, Pedro, vas a ser pastor de mis ovejas, pero te van a crucificar porque vas a cuidar de ellas. Fíjense, dice, esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a glorificar a Dios. Una profecía, no voy a explicar, porque aquí dice, no te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías y ibas a donde querías. Cuando seas viejo, otro te extenderá las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Ese a donde no quieras. Entonces este párrafo es una profecía. Jesús le está diciendo a San Pedro, vas a morir crucificado porque te estoy convirtiendo en pastor de mis ovejas. Guiar a mis ovejas no te va a ser fácil. Te van a asaltar los lobos como a mí y te van a crucificar. Por eso la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles ya estamos viendo esa historia que es dramática en San Pedro. Los azotaron a los apóstoles. Aquí está. Lean ustedes el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. ¿No les hemos prohibido hablar? Le dijeron los jefes. Prohibieron hablar a los apóstoles la verdad de Jesús. Prohibieron, los que tenían el poder, tenían el ejército, tenían el poder político, les prohibieron. Y los azotaron. ¿Y qué dice San Pedro? Ya no va a huir como la noche del Jueves Santo. Ya no huye. Ya le ha perdonado, ya tiene el Espíritu Santo. ¿Qué hace San Pedro? Se pone en pie
con mucho respeto a los jefes, les dice: primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Punto. No hay que darle vuelta al asunto. Y desde entonces, dice el Evangelio, pero en los Hechos, después de azotarlos, les prohibieron hablar en nombre de ese, y los apóstoles salieron felices de haber sido dignos de aquel ultraje por nombre de Jesús. ¿Cuánto le está costando a San Pedro ser pastor de todo el rebaño de Cristo? Y esto, queridos hermanos, no solo a San Pedro. La Iglesia a lo largo de su historia ha sufrido en sus pastores, cuando han sido pastores, como San Pedro, que han sabido guiar a su pueblo, han sufrido enormemente. Aquí en el siglo XVI, cuando está empezando la Iglesia en la evangelización, los grandes santos que hemos tenido, gran pastor, ustedes saben, Santo Toribio de Mogrovejo. Lean la historia. ¿Cómo fue la vida de Santo Toribio de Mogrovejo? Llegaron los españoles. ¿Eran santos? No todos eran santos. Y Santo Toribio de Mogrovejo, toda su vida de obispo, arzobispo de Lima, ¿saben quién lo persiguió? ¿Quién lo calumniaba públicamente? Lean la historia. Eso me lo comentó un sacerdote amigo. El mismísimo virrey del Perú lo perseguía, lo calumniaba. El arzobispo salía en defensa de los indígenas y le hacían la guerra. Obispos que le hacían la guerra, ¿me entienden? No lo pasó bien, pero él era el pastor y tenía que velar por decir la verdad de Jesucristo. Y eso no solo entonces. Ejemplos tenemos en el siglo XVI también. San Juan Fisher, en Inglaterra, con Santo Tomás Moro. El rey Enrique VIII quería hacer de las suyas. Quería divorciarse de su mujer y que lo aprobase el Papa. Y el Papa dijo: no se aprueba eso, porque eso es pecado. Eso es adulterio lo que vas a hacer. Y Enrique VIII quería que su adulterio el Papa lo dijese: está bien. ¿Qué pasó? Santo Tomás Moro, que era el primer ministro del rey, San Juan Fisher, que era obispo, le dicen: no está bien eso. ¿Qué hizo el rey Enrique VIII? Les cortó la cabeza. Pastores. Y miren, yo he leído la historia de un gran santo vietnamita que ha muerto hace poco, un cardenal, obispo él. En 1975, famosa fecha, porque es el 15 de agosto del 75, lo cogieron preso. ¿Por qué? Porque era obispo. Los comunistas de su país. ¿Cuál era su pecado? Por ser obispo y hablar en nombre de la iglesia. 13 años estuvo en la cárcel. Y de ahí lo botaron para Roma. Y el Papa en recompensa lo nombró cardenal. Ahora mismo, estoy leyendo la historia, la vida de un cardenal, Robert Sará. El Papa San Juan Pablo II lo llamó a Roma en el 2001, él es de la Guinea Francesa. Un cardenal, como tantos que hay en la iglesia, obispos así, tan santos, un hombre que sufrió mucho también. Y en su época, cuando él era arzobispo, no me acuerdo el nombre de la ciudad, allí en Guinea Francesa, fíjense, él comenta, él estaba en la lista de los que iban a ser eliminados por las autoridades de turno. Un país comunista. ¿Por qué? Porque este obispo decía las verdades, no tenía miedo. Era así de valiente. Y él dice, ahí estaba yo en la lista, ya para ser ejecutado. Y no lo dijo él, después porque el gobierno cambió y le dijeron otros, miren, monseñor, lo que casi le pasa. Y el Papa lo llamó en el 2001 a Roma y hoy es cardenal, Robert Sará. Ustedes pueden investigar
El libro es Dios o Nada. Es un libro que han escrito sobre él, muy hermoso. Porque esto que estamos leyendo aquí, queridos hermanos, en el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, es para pedir al Señor que nos envíe pastores, que no tengan miedo al lobo, que guíen a su pueblo enseñando la verdad de Jesucristo. Hay que pedir eso, mucho. Ya Jesús dijo, el pastor, el verdaderamente pastor, da la vida por las ovejas. Cuando ve venir al lobo, ahí se distingue el buen pastor. Lo ha dicho Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo se distingue el pastor verdadero del que está por interés económico? ¿Cómo se distingue? A ver, ustedes lo han leído. ¿Qué dice el Evangelio? El buen pastor, ¿qué hace? Da la vida. Y el que está por otro interés, ¿qué hace? Ante el lobo que ve venir. ¿Qué dice el Evangelio? Ustedes lo han leído, ¿sí o no? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué hace? Dice, el asalariado huye cuando ve venir el lobo. No da la cara, porque no le interesan las ovejas, le interesa otra cosa. El Papa Benedicto XVI, cuando empezó su pontificado, dijo, recen por mí, para que no huya ante los lobos, porque él sabía que le iban a atacar. Y el Papa no huyó, no huyó. Es lo que nos dice aquí el Señor. Pedro, vas a ser jefe, pero eso no es un honor, sino te va a costar. Porque el rebaño necesita ser cuidado, necesita. Hoy hace falta pastores, queridos hermanos, sacerdotes, obispos, que tengan ese amor, esa constancia, esa valentía de decir la verdad, aunque corran riesgo de que les corten la cabeza. Es muy difícil las circunstancias que se está viviendo en el mundo entero, en Siria, en países de Oriente Medio. Los mismos cristianos están sufriendo a causa de su fe muerte, muerte real. En Yemen hace poco capturaron un sacerdote y no se sabe dónde está. Temen por su muerte. Y mataron a 3 religiosas que cuidaban de los pobres. Ese es el precio que nos pide el Señor. ¿Por qué? Aquí está la cuestión. ¿Por qué uno puede arriesgar tanto su vida? Una pregunta. Terminamos con una pregunta. ¿Dios existe o no existe? Y si existe, pues Dios tiene que influir en nuestra vida. En la vida del cristiano tiene que influirla, no solo cuando reza, sino cuando educa a sus hijos, cuando administra su dinero, cuando hace una fiesta. En todo ámbito de su vida tiene que Dios influir. Un cristiano cuando vive no dice, a ver qué voy a hacer, qué me gusta, qué no me gusta, qué dice la mayoría, no, sino qué me dice a mí Dios. ¿Qué me dice? Para eso ha dejado su iglesia, para enseñar al cristiano cómo ha de vivir. Es necesario por eso formarse, estudiar, meditar, conocer las enseñanzas de la iglesia, que no son nada irrazonables. La iglesia es la más razonable que existe. Razonable. Pidámosle al Señor, pues, queridos hermanos, en este tercer domingo, me he alargado bastante, pidámosle por nuestros pastores en la iglesia, que sean pastores como San Pedro, que sepan aceptar con gozo los ultrajes por decir la verdad de Cristo. Y ustedes siempre que vean a sus pastores, recen por ellos, para que sean así. Y pidamos que nos suscite más, porque hace falta, porque hoy por hoy en todo el mundo, el diablo se está escondiendo, es el lobo que se está escondiendo y está haciendo estragos espantosos. Nada más, queridos hermanos. Amén.